Señor secretario, muchas gracias por la hospitalidad y por haber concedido este tiempo muy valioso para el intercambio de, primero para informarle al secretario de Hacienda el trabajo que viene haciendo la OCDE en muy diversos ámbitos. La Secretaría de Hacienda, como saben ustedes, pues es una secretaría sombrilla en términos de políticas económicas, políticas sociales, políticas medioambientales, políticas... ¿Por qué? Porque todo tiene un efecto económico, todo tiene un efecto, en algunos casos, o casi todos, un efecto presupuestal. Y por otro lado, porque el tema, digamos, de políticas públicas hacia adelante es siempre una de las responsabilidades de la Secretaría. Hemos regresado apenas hace unas horas, ¿no? Ambos estuvimos en las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, en donde el entorno es muy complicado a nivel de la economía mundial. Hay un crecimiento que nosotros hace pocos días proyectamos en 2.9% para la economía mundial, inclusive por debajo del que habíamos proyectado hace pocos meses. El Fondo Monetario todavía anda como en 3% y 3.2 para el año que viene, o 3.3, nosotros un poquito menos. En fin, el hecho es que todavía 8 años después de la crisis no volvemos a la tasa de crecimiento promedio de 4% que traíamos antes de la crisis. El tema del desempleo sigue siendo muy importante, con excepción quizá de Estados Unidos, en donde se ha reducido de manera pues muy visible. Se han creado 16 millones de empleos en Estados Unidos. Prácticamente en el resto del mundo, tenemos tasas de desempleo que van, pues en algunos casos del 10%, pero los jóvenes 20, 30, hasta 40% aún en los países más desarrollados. En este sentido, el desarrollo de México pues es muy positivo y muy importante, porque en México se ha venido reduciendo la tasa de desempleo y hoy tenemos una de las tasas más bajas dentro de la OCDE. El problema de la desigualdad se ha venido acrecentando. Este es un fenómeno mundial, es un fenómeno que está sucediendo desde las economías más desarrolladas, la propia de Estados Unidos, hasta los países en desarrollo. Y aquí el problema es que esto, por supuesto, tiene una vinculación muy importante con el entorno en cuanto a cómo se siente la gente respecto de sus gobiernos, y este nuevamente es un problema mundial, es un problema global, que es que en virtud de la baja tasa de crecimiento, 8 años ya de crisis, del alto desempleo, del crecimiento de las desigualdades, hay un problema de falta de confianza de la población, sobre todo de los jóvenes, en las instituciones que hemos venido creando a lo largo de los últimos 100 años, en las autoridades públicas, en los parlamentos, los sistemas bancarios, en las multinacionales, e inclusive en la democracia. Nos acaban de pasar 2 accidentes muy importantes, y lo digo accidentes con toda deliberación. El primer accidente que nos pasó, y hablo en plural, y me incluyo a mí porque yo estuve luchando activamente en contra del Brexit, y resulta que los jóvenes de Inglaterra, cuyo futuro estaba en juego en el Brexit, no votaron, o votaron muy poco, y permitieron que otros definieran su futuro. Y hoy todavía no sabemos ni siquiera para dónde va a ser el procedimiento de salirse de Inglaterra después de 40 años de estarse integrando. ¿Cómo es que se puede uno desintegrar de un bloque como Europa? Primer caso, sí, pero había un grupo de gentes o de jóvenes que no pensaron que a través de este mecanismo de la democracia, y nos acaba de pasar este accidente otra vez en Colombia, después de 4 años de una negociación que culminó en un acuerdo muy importante, pues resulta que en el referéndum nuevamente votó el 37% de la población colombiana en el tema más importante de su futuro. 37%, y se dividió prácticamente por mitades el voto. Quiere decir que el 18%
de los electores colombianos decidieron el tema más importante del futuro de Colombia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque aquellos, los jóvenes cuyo futuro estaba en juego también, no tenían suficiente confianza en los mecanismos democráticos y por lo tanto no acudieron. Entonces tenemos un problema global, mundial, de esta falta de confianza y por lo tanto es un tema que hay que abordar y hay que abordarlo de manera muy específica, muy concreta. La comunicación tiene que ser mejor, pero nuevamente, en este contexto tan difícil, mencionar el comportamiento de la economía mexicana. Estamos hablando de tasas de crecimiento de 1,5, de 1,8 en la OCDE, en Europa todavía un poco menores, mientras que la tasa de crecimiento de México pues anda, no sé, en 2,5, si quieren ustedes, o sea, por encima inclusive de la de Estados Unidos. Claro que nosotros tenemos todavía mucho camino que recuperar, pero es un múltiplo, digamos, de las tasas de crecimiento que tenemos en promedio hoy en las principales economías del mundo. Ciertamente un múltiplo de las principales economías de América Latina, que en muchos casos todavía tenemos tasas de crecimiento negativas en las principales economías de América Latina. Y eso, por supuesto, no ayuda. Pero esto lo que hace es que les da a ustedes idea de que es mucho más difícil estar remando en contra de la corriente. Cuando el mundo entero está creciendo poco o no crece, venderles al mundo entero se vuelve más difícil. Cuando se caen los precios de las materias primas, incluyendo el precio del petróleo, y hay un país que sin ser una economía petrolera, pero sí es un exportador de petróleo, como es México, por supuesto, tiene impactos. México ha respondido de manera muy importante y oportuna, y esto es otra cosa también, hay que subrayarlo, a estas amenazas que vienen de afuera, con ajustes a los presupuestos para reducir los déficits, e inclusive recientemente en política monetaria, aumentando la tasa de interés de la economía a la luz, probablemente de que si no fue en septiembre, sea en diciembre, el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal. Es decir, un ambiente complejo, un ambiente difícil, en el cual México está sorteando estas dificultades, ha tenido sus impactos, pero hemos compartido con el señor secretario, pues obviamente que la OCDE primero reconoce este esfuerzo y en segundo lugar que obviamente en la medida en que podamos apoyarlo hacia adelante estamos a su disposición. Y cierro mencionando que estamos trabajando en el Estudio Económico de México, se presenta cada 2 años, estamos ya en la última etapa, lo presentaremos en enero, un estudio sobre destrezas y habilidades que también nos fue solicitado por el gobierno mexicano, entre otros por el entonces secretario de Sedesol, como un tema muy importante para la competitividad, el tema de BEPS para evitar la evasión y la elusión fiscal, tanto a nivel de individuos como de multinacionales, más algunos otros temas, de manera que, señor secretario, muchas gracias por su apoyo, por su confianza y también, pues, reiterarle, cuente usted con nosotros para este último tercio de la administración del presidente Peña Nieto.